En Europa, fundamentalmente, cuando se habla de participación ciudadana, está hablando de 4 cosas. Se está hablando de democracia directa. El referéndum, el plebiscito, se consulta a la ciudadanía para decisiones importantes o para leyes o reformas. La segunda es la vinculación de las organizaciones de la sociedad civil, de la empresa, del sindicato, de las ONGs, en comités económicos sociales, cuyas decisiones no son obligatorias o vinculantes, pero que son de consulta obligatoria. En todos los países de Europa lo hay. Ustedes comenzaron en Francia con esa institución. Luego, en un tercer nivel, se habla de la participación de los ciudadanos en la diseño, gestión y evaluación de los servicios públicos. Ahí es donde las ONGs entran, porque son instituciones auxiliares del Estado. Por ejemplo, los usuarios del agua, los derechohabientes del seguro social, los padres de familia en la educación o los estudiantes mismos. Y eso no está legislado en México, esa participación. Y en muchos países sí lo está. Y por último, lo que se considera la madre de todos los sistemas participativos, que es la democracia local, el ayuntamiento. Ayuntarse es juntarse, ¿no? Que los ciudadanos, a través de un cabildo, resuelven democráticamente, ¿sí?, sus problemas. Y es la gran escuela de la democracia, es la localidad, la comuna. Hablemos del uso en Europa de la democracia directa, la consulta. Fundamental. Puede tener que ver con grandes temas nacionales o puede tener que ver con temas muy locales, siempre, por supuesto, con temas de interés público. Permite obtener el sentir de la población, del electorado, de los votantes, pero de una manera que sea más abierta. Es una consultación, generalmente, cuando hablamos, ¿no?, del referéndum de interés local, por ejemplo, no de las grandes reformas constitucionales, y eso ha servido enormemente para acercar, digamos, la ciudadanía al poder, a los diferentes órdenes de poder. Es una cosa sin la que la democracia en los países europeos y, gracias a Dios, en varios otros sería es impensable. La gran medición, además. Ahí se mide, perdón, lo que te hable de tu país. Cuando se vota en Francia por referéndum la aprobación de la Constitución Europea, tenía el presidente 2 vías. Una, hacerla pasar por la Asamblea. Se calculaba que ganaría por más 70%, 80%. Fácilmente. Y nada más ganó 46%. Eso fue la gran señal de que hay un gap muy grande entre democracia representativa y democracia directa. Y es una señal que prendió todos los focos rojos en Europa. Y pasó lo mismo en los Países Bajos. Así es. Uh-huh. Así es. Entonces, esta relación directa es una relación indispensable. Y solo se puede concebir si efectivamente dentro de la ciudadanía funcionan los mecanismos de la sociedad civil. Solo para discrepar un poquito contigo. No, por Dios. Tú decías, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad son auxiliares del Estado. Yo creo que es una función de ellas, pero también son un contrapeso. Claro. Forman parte del sistema de pesos y contrapesos. Por cooperación. No solamente se relacionan a lo que dice o no dice, hace o no hace el Estado. Actúan con independencia. Sino que tienen trayectoria propia y pueden efectivamente... Pero tienen función pública. Y muchos de los referéndums locales, muchas de las iniciativas de democracia directa surgen precisamente de las preocupaciones de la propia ciudadanía. El plebiscito en la Ciudad de México para democratizar de la misma manera que en Naciones Unidas, cuando hablas de los derechos de las mujeres, de la protección al medio ambiente, de muchos otros temas que surgieron de la sociedad civil organizada a nivel mundial y se impusieron como temas a la comunidad internacional de los estados. Sí, muy buena observación, Thierry. Yo no quise decir que son órganos descentralizados por cooperación, como dice la ley en materia de cámaras de comercio y de industria, no. Quiero decir que las ONGs, si son de interés público, deben tener una función pública como tales. Reconocer que tienen una función pública, no son parte del Estado, sino el Estado se ciudadaniza. Pero hay un nuevo espacio, es un espacio público. ¿Tú cómo ves esta participación en la educación, en la salud? ¿Cómo se podrían organizar? ¿Cómo se podría un registro de organizaciones legítimas, sin que haya la calificación de las mismas? Eso es muy importante. Yo creo que parte de la herencia del autoritarismo en México está toda la cultura patrimonialista. Y la cultura patrimonialista lo que ha ocasionado es que los gobernantes y los partidos
se consideran los dueños del espacio público. Sí es. Creo que este es el asunto A importante. título personal es el patrimonio. Es decir, lo público se ha privatizado, ¿no? Y por eso yo creo que tenemos que pasar de la democracia electoral a la democracia de las políticas públicas. Creo que eso es lo que... Hacerlo público más público y privado, lo y lo privado más privado. Es decir, ya no podemos ver eso cuando los gobernantes se sienten como los dueños del presupuesto, los únicos que pueden decir o cualquier otra cosa en el mismo Congreso, sin la otra parte. Hay dos partes de la gobernabilidad, que es las autoridades y la ciudadanía. No va a haber gobernabilidad si uno está ausente. Y lo que está ausente son la parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el régimen generó, más que construir ciudadanía, quería súbditos, que solamente... No ciudadanos. No ciudadanos. Que les daba la oportunidad cada 3 o cada 6 años participar y lo alejaba del espacio público. Te quisiera comentar, en los 70, cuando íbamos nosotros a presentar nuestras demandas a nivel del campo, urbano, laboral y todo esto. Equipo Pueblo. Cualquier organizaciones vinculadas con Equipo Pueblo que trabajábamos, nos decían los gobernantes, mira, ustedes tienen derecho a presentar sus demandas y nosotros somos los que damos la solución. El famoso derecho de petición, como todavía está en la Constitución. Entonces, cuando todavía está... Todavía son los cuadernos de dolencias de la monarquía. Exactamente. Sí. Si no rompemos con esto, esta es la parte de la emancipación cívica que tenemos que hacer. Es colocarnos como parte de lo que tú decías, como parte del interés público. Somos parte de lo público y no nos pueden negar que es, las decisiones que son las decisiones de todos, quedemos fuera. Entonces ese es el gran asunto. ¿Cómo concibes tú esta gestión ciudadana de los asuntos públicos para que estén incorporados, sobre todo en aquellos que son servicios a la comunidad? Y no sé si pudiéramos opinar sobre cómo se podría hacer en México un comité económico y social. Yo lo veo como el mecanismo de la planeación nacional, que cabe perfectamente el artículo 26, que es de consulta obligatoria para el Ejecutivo y para el Legislativo, las leyes que se discuten. ¿Cómo ves estos procedimientos? Hay afortunadamente muchas pequeñas experiencias locales en México que no están trabajando lo macro, no están trabajando lo nacional, pero sí están haciendo muy buenas experiencias de participación ciudadana, ¿no? Desde cabildos que sí funcionan como tales, que sí ayuntan, ¿no? Y que sí toman y que ponen a votación el presupuesto, por ejemplo, sí. O ponen a votación como se pone un mercado. Claro, ¿no? Desde legisladores que pueden estar cerca y que pueden sí ejercer una función de representación. Desgraciadamente no es ni la mayoría ni es la cultura del sistema político en el país, pero existen, y yo creo que existen muy buenas experiencias de organizaciones, también intermedias, digamos, no solo organizaciones de la sociedad civil que tienen fines de atención a terceros, sino también organizaciones de profesionales, organizaciones de grupos que son de autoayuda, ¿no? Que están haciendo procesos de participación y que están tratando de organizarse para ver de qué manera pueden incidir. Me parece que el fundamento y el eje de todos, lo que nos puede hacer encontrar, regresando al tema de los acuerdos básicos, es que lo público es público y debemos de tener todas condiciones para hacer público lo público. Condiciones que tienen que ser también culturales, no solamente legales e institucionales, también culturales. No somos muy dejados como ciudadanos. El otro día me decía un ciudadano en el aeropuerto de la Ciudad de México, que nos hicieron esperar como 40 minutos. Y yo, no, está al fondo del aeropuerto. Luego viene un camioncito. Dice, bueno, yo decía, esto no pasa en ninguna ciudad del mundo. No tengan a unos 50 minutos en un camioncito. Y me dijo alguien, es que no protestamos, licenciado. Es que aquí nos dejamos de todo. No, ese es el problema fundamental, de que no hay esta actitud de exigibilidad de los derechos de los ciudadanos. No hay la actitud y en eso yo creo que lo público cuando es público se puede expresar en que hay derechos y que hay derechos para todos y que los derechos no se concesionan a la posibilidad de que puedan otorgarse como dádivas, los derechos se reconocen y tampoco se cambian,
si yo te doy el derecho a la seguridad, entonces tú tienes que tener menos derecho a la libertad de porque todo es una expresión concesión o de gratuita a la manifestación, autoridad. por ejemplo. Incluso programas Son clientelares concesiones gratuitas. son más bien caridad que exigibilidad de derechos. Has hablado de paradojas. Hay una muy importante en esto. Yo diría que es círculo vicioso. Son los partidos y los diputados y senadores los que hacen las leyes, que son la pura democracia representativa. ¿Cómo hacer que esta democracia representativa vote y apruebe formas de organización que desarrollen la participación ciudadana? Este es el problema, porque mientras sigamos en la partidocracia, no tendrán los espacios los ciudadanos. ¿Cómo se rompe este círculo vicioso? Yo creo que se han dado pasos interesantes en México en los últimos tiempos, en particular la adopción de una ley que permite fomentar, ¿no?, las actividades de la sociedad civil. Todavía le falta lo que yo, a título personal, veo como una necesidad, es que todavía estamos en una visión bastante instrumentalista de la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil es útil siempre y cuando viene como auxiliar de la acción pública. Yo digo, el tema es la autonomía de la sociedad civil, de tal manera que la interlocución sea entre pares, no porque la sociedad civil se va a sustituir a la democracia representativa que tanto necesitamos y que funcione bien, sino porque sin capacidad propia de iniciativa siempre va a ser una relación instrumentalista entre el poder establecido, legislativo, ejecutivo, y la ciudadanía. Entonces, si queremos ciudadanizar a la política, necesitamos efectivamente que exista un marco legislativo que reconozca el rol autónomo y uso esta palabra un poquito exagerada a propósito, el rol autónomo de la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil es el cauce para expresar preocupaciones, soluciones y modos de interlocución. Pero es autónomo respecto del poder, pero tiene que ser una forma del poder. Tiene que estar en la Contraloría Social. Tienen que estar en una Contraloría Social. Yo creo que nosotros lograremos esto en la medida en que ustedes exijan también frente a los partidos, porque la agenda de los partidos se tiene que hacer de las exigencias de ustedes, ¿no es así? Por supuesto, nosotros queremos que los partidos políticos y principalmente los candidatos retomen las agendas que hemos presentado a todos ellos sobre los trabajos que venimos haciendo desde más de 20 años. Y son demandas que tienen que ver con la parte de que no solamente se trata de construir una sociedad civil participativa, sino también deliberativa. Claro, que seamos parte. Construir la polis. Exacto, es construir la capacidad de toma de decisiones. Porque si no, vamos a seguir que nos dan a tole con el dedo. Bueno, en la reunión de Pátzcuaro se propuso, y fue el título mismo de la conferencia, la reforma del Estado y la ciudadanía. Porque si no se reforma el Estado, pues seguimos con el tipo de organización política que tenemos. ¿No lo sientes así, Lucio? Sí, claro. Sin participación política sin participación ciudadana, no hay posibilidad de modificar estos mecanismos. Pero si reforma el Estado no hay espacios. No, es un círculo, a veces es un círculo vicioso, pero se puede encontrar la manera de ser un círculo virtuoso, ¿no? En el aspecto de la ley, por ejemplo, esa ley de fomento a las organizaciones civiles es una propuesta ciudadana. Es una iniciativa hecha por la ciudadanía, adoptada por los partidos. Pero decantadita. Acotada, quedó muy acotada, pero tiene, cuando es ya aprobada, tiene el gran defecto de que no tiene mecanismos de exigibilidad. Exacto. Le quitaron. Si no el Estado no da los espacios para la participación en las políticas públicas, no hay manera de exigir. Creo que se nos está acabando el tiempo. Alguien decía alguna vez que en los estados autoritarios, y no hemos salido de eso, el Estado tiene muchas atribuciones y tiene pocas obligaciones. Y el ciudadano tiene muchas obligaciones, pero tiene muy pocos derechos exigibles. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por ayudarnos a orientar a la opinión pública sobre estos temas. Muchas gracias.